Dios te bendiga, gracias por haber venido, por haber hecho el esfuerzo. La verdad que el clima ahora está ahí un poquito más tranquilo. Estos 3 días fueron complicados. Gracias por venir a hablar. Los que ya me conocen saben que repito una frase que no me pertenece, pero que la hice propia, eso de que puntualidad también es santidad. Entonces, con eso en la cabeza siempre trato de arrancar, precisamente para aprovechar bien el tiempo. Bueno, ya todos tenían el libro de antemano, lo fueron leyendo. ¿Quién es el autor del libro? Bueno, con lo cual ya saben cómo escribe. Y vamos a tener que a veces, cuando se pongan a leerlo sabiendo como que lo escribió Pablo de Higos. Entonces tómense el tiempo de volver para atrás si no entienden algo, porque escribe del estilo de monografía. Entonces, cuando toca hace una introducción que yo la podría resumir y parecería el youtuber que te lo resumo así nomás y te digo en 3 minutos, pero él trata de buscar, lo lindo es que se sienten y lo lean, entonces en el momento acá poner un poquito en común, así que no vamos a estar. Y a veces toca temas y es como que uno queda medio mareado porque no sabe bien. Traten de buscar, porque tiene la manera de hacerlo. Hay un tópico que tira en el primer párrafo, entonces después uno tiene que hacer un trabajito de rediseño de eso, entonces va entendiendo qué quiere decir. Y vamos a hablar de la oración en el ministerio. O sea, nosotros venimos a Proforme porque se supone que queremos capacitarnos para servir, o porque ya estamos sirviendo en la iglesia y queremos tener. Y si yo digo, hablar de la oración, pero es algo básico, pueden decir. Sí, es algo básico. Pero si yo voy a preguntarlo, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Nuestra relación tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Nuestra forma de comunicarnos con Dios. Hablar con Dios es una forma de relacionarnos. Bien. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser orar? Una tremenda devoción, un contacto con el Señor a través de la oración que ha sido tan, ¿cómo se podría decir? Tantos adjetivos que puedo decir que me han animado, me han fortalecido, me han consolado, me han impulsado. Está bien, son los efectos del ejercicio de orar. Por eso, ¿qué es orar? Una relación íntima con Dios. Es tener una relación, básicamente. Básicamente, la respuesta a priori que decimos es hablar con Dios. ¿Por qué? Porque es hablar con Dios. Pero es más que hablar con Dios. Es una relación. Si yo tengo que decir, bueno, voy a orar con mi esposa. Y le hablo. En algún momento se supone que me va a contestar a lo que le estoy diciendo. O que por ahí quiere dialogar conmigo. Y a veces entendemos, claro, cuando somos chicos, es lo mismo que cuando uno estudia matemáticas. Cuando uno estudia matemáticas y te enseñan que 2 más 2 es 4, es una verdad absoluta, que en realidad cuando uno empieza a estudiar después álgebra o análisis matemático, 2 más 2 no es 4. Porque 4, si yo lo hago con un cálculo de análisis matemático, es un 3 y puedo poner todos los decimales que se me... No es 4. Entonces empiezo a descubrir un universo en lo que es la matemática, que decir, pero entonces no te mintieron, te estaban dando un rudimento para que arranques. En base a eso, vos, si te interesa, puedes desarrollar algo. Y lo mismo nos enseñan. Es hablar con Dios, ¿por qué? Porque ¿qué hace uno? ¿Qué es lo primero que hace? Habla. La oración no es propiedad privada del cristianismo. ¿Por qué? Yo todavía lo tengo en casa guardado, las primeras ediciones en castellano del National Geographic, que era Geografía Universal, se llamaba, acá la edición en castellano. Y las compraba mi papá, son todas más o menos de alrededor del año 77, 80, en eso.
Las tengo todavía porque había notas que estaban buenas. Y había una que se titula Danzas que son oración. Entonces era toda una nota que hacía, una nota fotográfica y además de un antropólogo que iba y entonces descubría en algunas culturas, mayormente culturas indígenas de Norteamérica, de México, danzas que tenían un significado, tenían una connotación, que eran una oración, eran una forma de expresar o una petición o un agradecimiento a sus dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene, ¿qué dice que, según la Biblia, no sé, por ahí la pega en esto, dice que Dios nos creó como imagen y semejanza. Y Pablo después dice 3 elementos que nos forman: Cuerpo, alma. cuerpo, alma y espíritu. Entonces hay algo espiritual en nosotros que hace que, independientemente que conozcamos o no a Dios, tendamos a comunicarnos con algo que nos excede. Las culturas de todos lados, y vemos, hay cosas que son comunes al hombre. Y una de esas es ese sentido de la espiritualidad, el hecho de decir, dar un sentido de trascendencia. Entonces, hay alguien o algo, según la creencia, al cual o a quien tenemos que o agradecer, o pedir, o interactuar de alguna forma. Entonces la oración no es nuestra, pero es una de las formas más efectivas que tenemos para conocernos cara a cara, por decirlo de alguna manera, si bien no lo pongo, cara a cara, con ese Dios del cual hablamos, al cual servimos, con ese Dios que entendemos, creemos, que hizo los cielos, la tierra, nos hizo a nosotros. Entonces, a veces le restamos la importancia, y es una herramienta poderosa en muchos sentidos. Yo les pido que busquen, trajeron la Biblia, que la idea que compartamos. Jeremías 33:3, podríamos decirlo así. Sí. Y ya saben, el Reina Valera 60, que es la única que está inspirada por Dios. Amén. Clama a mí, yo te responderé. Dice, claro. ¿Qué cosa? Cosas grandes que te daría que hacer, cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En un momento de mi vida, tenía una duda de difícil solución, como decían los decadentes. No, en serio, era un momento donde tenía que tomar una decisión. Yo era un adolescente, o ya... Bien. ¿Qué estabas recibiendo de adolescencia? Claro, ya estábamos dejando la adolescencia. Y decía, si me quedo acá, me estanco, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y en esas cosas, claro, como uno dice, vamos a orar. Ojo con esto, cuando un cristiano te dice vamos a orar, son 2 cosas. O realmente está interesado, o te está diciendo, bueno, sí. Uno tiene que saber entender el tono con que se lo dice. Discernir. Entonces dije, bueno, vamos a orar, dije yo. Y entonces, en medio de mi oración, por tomar una decisión, leo este pasaje, porque yo estaba leyendo el libro de Jeremías, porque yo había visto, Jeremías tenía mi edad, con lo cual, cuando Dios lo llamó, tenía mi edad. O sea, cuando leo esto, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y está bien, se lo estaba diciendo a Jeremías, tenía un propósito, hay todo un contexto. Pero como que esas letritas saltaron. Entonces, buscame. Y esas cosas grandes y ocultas se le hecho así. Entonces, vos tenías más. Entonces sí tenía que dar ese paso, ese saltito. Entonces, este es uno de los sentidos de la oración. Acá Dios toma la iniciativa. Porque Él le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé.
diciendo, estoy esperando que me digas, ya sé lo que tenés necesidad, pero ¿te desespera realmente esa necesidad como para venir? Y esto era en el Antiguo Testamento, donde, bueno, había otra connotación con el tema de la oración y todo. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, donde ya empieza la cosa como que a cambiar y tomar el curso, y lo estuvimos viendo en varias materias, ¿no? Que siempre digo la frase, se democratizó el Espíritu Santo, porque ya, si bien todavía Jesús no había sido crucificado, no había resucitado, no había ascendido al cielo, ya él en su prédica, en su enseñanza, empezaba a decir, estos elementos no son para algunos iluminados, no es el monopolio del poder religioso ni de un sacerdote, sino que ustedes tienen que empezar a jugarlo. Entonces, cuando declara la constitución del reino de los cielos, en el Sermón de la Montaña, va diciendo ciertas cosas y uno de los tópicos es la oración. Y ahí es donde, ¿qué dice? Mas tú cuando ores, da una serie de orar en secreto, como diciendo, no es solamente la oración pública, la oración en lo secreto, en el hecho de si tu padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, decir, ¿qué relación tenés con ese Dios? Entonces, y ahí da un modelo de oración. Un modelo de oración que después vamos a estar viendo. Y yo ahí quiero hacer el pie para empezar a hablar de oración, que es el Padre Nuestro. Y todo lo podríamos decir. ¿Por qué? Porque durante muchos años, sobre todo en algunos ámbitos de algunas iglesias evangélicas, no, el Padre Nuestro era algo, digamos, anecdótico, contado y enseñado por Jesús como una oración modelo y se terminó. Pero no te decía más que eso. ¿Por qué? Porque queríamos distinguirnos de, tal vez, el catolicismo romano, que es como que decir, con eso soluciono todos los problemas. Me duele el hígado, Padre Nuestro que estás en los... Y si lo repito 2 o 3 veces, no. O sea, por lo que fuera, pero cualquiera que venga. El catolicismo romano todavía lo tiene bastante más incorporado, por lo menos, ahora tiene un montón de cosas, que es mucho más que ese recitado. Y no solamente eso, en Lucas habla de una oración de pedir y que se nos va a dar, también es el mismo contexto, es el mismo, digamos, el mismo momento histórico, pero está dando algunos detalles. Entonces, como diciendo, no es tu condición la que va a determinar la respuesta de Dios, ni que Dios te escuche o no. Entonces, y Santiago, después, cuando cierra su epístola, dice, sed pacientes y orad. Y le da una serie de cosas. Y a veces lo decimos, pero decimos el último pedacito, que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ah, yo soy justo, listo, mi oración eficaz. ¿Qué es tu oración eficaz? Pará, porque repetimos como loro, no nos paramos a pensar. Entonces, en este tipo de cosas, tenemos que entender, la oración es algo, dije antes, una relación. Sí, yo hablo con Dios, pero Dios me habla, y no solamente Dios me habla. Dios opera y empieza a mover ciertas cosas. Hay un montón de cosas que a nivel espiritual se mueven, y que no tengo que estar preocupado en realidad por eso. Hay a veces deformaciones culturales que son más folclore evangélico que doctrina bíblica. Y a veces nuestras oraciones pierden un poquito el hilo y se convierten o en repeticiones o en deseos. ¿Sí? Son expresiones de deseo, pero no son realmente oraciones eficaces. ¿Qué hago con esto? En que tomamos a Dios como el genio de la lámpara, está acá, froto la lámpara
digo 3, 4 cosas, deseando que lo que yo digo, Dios lo cumpla. Vamos a empezar por ahí, entonces. Pero si la Biblia dice que pedid y se os dará. ¿Y cómo van a recibir si ustedes no piden? Pero ustedes piden realmente lo que deben, saben realmente lo que necesitan. Para eso está el Espíritu que intercede. Y eso es lo que hemos estado viendo a través del Espíritu Santo. Y haga lo que haga yo. Fe mueve la mano de Dios. Y lo cantamos en un coro muy viejo. Pero no le tuerce el brazo. Cuando Dios dice es. Y cuando dice no es, no es. Y diga yo lo que haga, zapatee, patalee, ayude 41 días. Escuchame, te dije no. Entonces, ese es el tema. A veces tomamos que Dios es un genio, me va a conceder el deseo de mi corazón, pero ojo, si lo tomamos así puede ser. Pero el cuento eran 3 deseos, después te terminaba. Entonces, si se te cumplieron las 3 peticiones, chao, no pida más. Y no funciona así. Es la relación, es decir, me pongo en contacto con el Señor de la obra para encarar su obra, para vivir mi vida, para ponerme a tiro con lo que Dios quiere para mi vida. Por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oración? No es llevarlo con Dios. Hablo de algo, es una herramienta que a veces no la tenemos muy clara. Tenemos la oración como algo, digamos, como algo mágico. Como recién lo estaba diciendo, es algo mágico, ¿no? Yo me meto en mi aposento, cierro la puerta y si no levito 30, 40 centímetros del piso, arrodillado y sudo sangre y empiezo a ver el semanía alrededor mío, es como que la oración no oraste, no es así, la Biblia no dice en ninguna parte. Y la oración no solo pido, como habíamos. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de oración? El significado es esa herramienta que Dios me dejó para ponerme en contacto en muchos sentidos. En el hecho de decir, es la puerta que abre a todo lo demás. Ese juego en donde Dios quiere empezar a jugar en nuestra vida, de decir, clama a mí, yo te voy a mostrar las cosas grandes y ocultas. Pero en la medida que vos te pongas en contacto conmigo, en ese contacto conmigo, yo te voy a escuchar, pero vos me vas a escuchar a mí. Yo te voy a responder, pero vos preguntarme, ¿en serio? Bueno, muchas veces la oración es silencio. ¿Cómo? La oración es silencio. Y en ese silencio, que a veces es ensordecedor, Dios habla también. Vamos a la otra. ¿Y qué contiene la oración? A ver. Diga. Alabanza, oración, confesión, petición, intercesión, meditación. Si yo puedo cumplir con todo eso cada vez que oro, listo. Pollo Micho va a tener la iglesia más chica del mundo. Pero el tema es, a veces confundimos alabanza y adoración. ¿Cómo tiene que tener alabanza? Yo canto mal, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Los chicles con septiembre, nada. Alabanza es, ¿qué es alabanza? A ver, te escucho fuerte. Reconocer la grandeza de Dios. Reconocer la grandeza de Dios. Alabar lo que hizo, la creación. Porque ves la creación y a vos te maravilla. Y lo alabás, o sea, decís, agradecés, ¿no? O sea, como sea que te salga en ese momento. Adoración. Ahora, yo le doy esa gratitud por lo que Él es, y no por lo que hizo, ni por lo que me dio. Entonces entro en algo un poco más profundo, un poquito más íntimo. Entonces, después, pues, si hay confesión, y esto es algo que muchas veces no... ¿Qué es confesión? Confesión, abrir tu corazón. Mostrarte a Dios como sos. Como sos. Contarle tus pecados, tus cosas.
Lo que querés cambiar. Contarte y ponerte de acuerdo. Porque es el hecho de decir, es generar un acuerdo, la confesión. O sea, vos confesás algo, una confesión también se toma en el sentido de decir, una confesión de fe es decir, hay un credo y vos lo asumís que es así y te ponés de acuerdo con eso que está escrito para expresarlo a otro. Con Dios lo mismo, Dios muestra una palabra y entonces vos confesás. Y no es solamente... Perdón, ¿no? Sí. Pero a veces confesar también es poner de manifiesto cómo estamos en ese momento, tristes o extremadamente contentos por algo, pero que realmente o que nos cuesta orar por un montón de cosas y ser sinceros y decir, Señor, estoy acá, pero no tengo ganas. Eso es confesar, es ponerse de acuerdo, o sea, Dios, mirá, la verdad, hoy vengo para atrás. Y no estaría mal decírselo así. Estamos tomando que es nuestra relación personal. También a veces me ha tocado en la parte de confesión reconocer mis debilidades, mis falencias. Sí, no se trata solo de pecado, Sí, es el hecho en de ocasiones sí darme cuenta que no estaba mirando al norte, como decimos comúnmente, la brújula de Dios. Entonces, a través de la confesión, el Espíritu Santo me ha ido guiando y por el camino. Sí, no se trata solo de pecado, porque a veces uno toma confesión, pecado. ¿Por qué? Porque uno ya tiene un concepto medio católico romano, es decir, la confesión oral a un sacerdote que va a oficiar de mediador y va a decir, bueno, a ver, ¿qué? ¿Mentiste? Ah, estos son 2 padres nuestros, ya está. Está todo tabulado. Sabemos, recién veníamos hablando de que no es tan así. Entonces, la confesión en la oración, a veces nosotros tenemos en cuenta decir, ¿por qué Dios no escucha mi oración? Porque no confesás. Dios sabe. Ah, pues como Dios sabe, ya está. No, decíselo. Y hagan un ejercicio, mírense a la cara. No, ustedes ya se conocen, pero miren atrás. Había un coro que decía, yo te amo en el amor del Señor y en tu rostro puedo ver la gloria de mi Rey. Entonces, ¿ves la gloria de tu Rey en tu hermano? A veces la confesión también es el hecho de decir, no creer en el super cristiano, entonces, yo soy el que está dando la clase. No pueden creer que yo por ahí vengo un día, digamos, no es de los más espirituales. Pero es el pastor, siempre tiene que estar animado. No, los animo a que conozcan a veces el lado B de los pastores, no funciona así la cosa. Entonces, a veces es confesar con tu hermano y no contarle. Y confesar a veces es el hecho de decir, ponerte de acuerdo. Y el hecho de decir, la oración esa compartida hace de que Dios lo escuche de otra manera. Y diga, mirá, ay hermano, vení a orar por mí. Sí, yo voy a orar por vos. Pero, ¿cómo andás? Bien. O podemos decir, bien, o te cuento. Ya cambió. Entonces, esa confesión de unos a otros, en el hecho de decir, y no decir, ay, no sabes las cosas, la barbaridad que estuve pensando tuya. No. Eso no es confesar pecado, es andar diciendo todo tu rollo raro. El hecho de decir, ahora si vos sabés que lo ofendiste, ay, si tengo algo que confesar, perdoname, sí tenés, no hace falta que pongas ese condicional, hacelo. A veces las oraciones son estorbadas. Y cuando digo las oraciones son estorbadas, no la respuesta positiva a lo que nosotros suponemos que Dios nos tiene que contestar, sino el hecho de decir, la oración está, vos la hiciste, vos querés ponerte en contacto con Dios, pero hay interferencias, generan ruidos en la conversación. Entonces, esa confesión también vale, de unos a otros. Y no porque el otro tenga potestad de perdonarme los pecados mágicamente o darme algo, sino por el hecho de decir, no quiero que haya nada
Porque yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi hermano al que estoy mirando todos los días. Claro. El otro día estaba escuchando unas canciones, unos himnos en inglés que me gusta escuchar mucho, himnos tradicionales, y aparecen entre esas cosas, esas listas asociadas raras que te tira YouTube, un grupo de música country estadounidense cristiano, y la canción se llamaba No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano, así de una. Y la canción iba bien al hueso, la primera estrofa decía: hay muchos cristianos que todos los domingos van a la iglesia y son muy buenos. Ahora llega el lunes y se olvidan lo que vieron en la iglesia y no van y no saludan ni siquiera a su vecino. Bueno, listo, qué lindas canciones. Pero es que a veces es cierto. Eso también es mal. Y ahí después entra la petición. Yo el año pasado jugaba con esto de la oración de la oveja. Concédeme, bendíceme, y todo así. Y nos centramos en que orar es hablar con Dios. Ya simplificamos algo. Y en ese hablar con Dios es le pido. Listo, ya está. Ya nos comimos 3 partes fundamentales que es, pero yo no puedo orar tanto tiempo. No oras tanto tiempo porque te olvidas de algunas partes, entonces te centras en esto. Y encima, cuando pedís, ni siquiera pedís por... O sea, a ver, si estamos en un grupo y decimos, che, hay algún motivo de oración. Hay miles de motivos. La idea es que todos compartamos. Entonces, en ese compartir, si hay confianza puede haber confesión. Vamos a orar. Y ahí entran las peticiones que pueden ser algo personal y queremos que alguien nos ayude, no a decir, bueno, yo sé que hay gente que está pasando problemas y le pregunto, ¿querés que ore por vos? Para que él lo diga. ¿Eh? Sí, oremos por la paz mundial. Tuve una persona así. Entonces decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué saca el de luz? Claro, ¿qué hago? Lo que estoy tratando es que oremos juntos y vos me salís te escapás por cualquier otro lado. Está bien, oremos por la paz mundial, está bien. Pero la idea era otro lado. Y la petición es el hecho de decir, no es la reiteración. Y por más que lo eche a Dios todos los días con lo mismo, porque entendemos mal esa enseñanza que da Jesús de la viuda y el juez injusto, entonces ya somos todos viudas. Pero Dios no es un juez injusto. Entonces, es una parte de la oración, la intercesión. Y ahí es otra parte donde uno entra un poco más profundo en la oración. Una de las iglesias que había crecido en el siglo XIX y era, digamos, una iglesia gigante, por decir una iglesia en ese momento, en Londres, era la iglesia de Spurgeon. Y el secreto era la oración que había. No era Spurgeon solamente, que sí se preparaba, pero que era una persona con bastantes, digamos, traspiés emocionales, era inestable, era una persona insegura en un montón de cosas. Pero ¿cómo? Con esas cosas que Dios lo usaba de tal manera y los sermones que ha dejado escritos. Yo digo, pagaría por haberlo escuchado realmente porque estaba buenísimo. Ahora, él también, y la gente que hizo su biografía lo ponen, tenía sus claros y oscuros, pero el secreto de la iglesia era que había oración. Y esto era básico, era, digamos, el motor de esa iglesia. Entonces, cuando intercedemos, nos ponemos en el lugar de, entonces vamos en algo de, no solamente pedir, es tratar de vivir eso. Entonces, usemos todas las partes de la oración. La acción de gracias, ¿cuánto agradecemos? Y no es decir, gracias Señor por este día, por los pajaritos, qué maravilloso. Realmente te sentís agradecido por lo que Dios te da, por lo que Dios viene haciendo, no hace. Sí, yo conocía gente que tenía acción de gracias, pero con un olor a naftalina. Entonces, claro, celebraba una acción de gracias porque habían podido cruzar el Mar Rojo sin ahogarse. No, hay otro tema, es el hecho de decir, en ese diario vivir, en esa diaria comunión con Dios, es
La acción de gracias es parte de esa oración. Y esta parte de la meditación, a veces le tenemos miedo, porque es una palabra bastardeada. Cuando yo hablo de meditación, automáticamente van a empezar a pensar en algún tipo de culto esotérico, en alguna práctica de la nueva era, se van a sentir que se van a tener que hacer la posición del doji. No pasa por ahí. Aunque hay prácticas de esas que son, digamos, mejor no ni las toquemos. Hay ciertas cosas o ciertos principios de eso que no están mal. El hecho de decir que bajemos 2 cambios cuando estamos delante de la presencia de Dios y no nos estemos dirigiendo a Él, como quien le está mandando un audio de WhatsApp. Porque vieron que los audios de WhatsApp hay reglas no escritas para todos los diferentes tipos de comunicación. Entonces, hoy por hoy, la gente no quiere que la llamen. Antes, vos decías, llamame. Listo. Sonaba el teléfono y encima era maravilloso, porque no sabías quién era. Y eso estaba buenísimo. Vos estabas esperando un llamado y no, equivocado. O se ligaba, ¿viste? Eran 4 hablando barbaridades y no sabías qué pasaba. Todo eso mejoró. Hoy sabés quién te está llamando, si lo tenés agendado, pero no queremos, a ver si molestamos, perturbamos la paz del otro individuo llamándolo. Estamos cometiendo un pecado. Entonces, mandás un WhatsApp, ¿te puedo llamar? ¿Qué tal somos todos neurocirujanos en funciones que no nos pueden llamar? Puede ser que esté manejando. Si estoy manejando no lo atiendo, punto. Claro. Yo siempre digo, no, en tal hora y tal hora no manden WhatsApp porque no le doy bolilla. Porque estoy manejando y me perturba, ya sé, no puedo. Entonces, a lo sumo no te atenderán, esas son cosas para hablar en otro momento, cosas que nos generan ansiedad. Pero hay una regla no escrita en el hecho de decir, te puedo llamar, mandar. Y cuando mandamos audios de WhatsApp, los que mandan esos audios de 15 minutos son prácticamente gente totalmente inadaptada social que necesitaría estar un tiempo en una cárcel de Bukele. ¿Cómo va a mandar un audio de 15 minutos? Entonces después nosotros, a loco y medio, le aceleramos el cosito, no lo quiero escuchar. Ay, a lo último, como nos da un poquito de culpa, le frenamos, entonces, y ahí sale. Entonces, a veces oramos así con Dios. A veces oramos así. A veces nos referimos o nos ponemos en su presencia de esa manera. Y cuando digo nos ponemos en su presencia, no es que entramos a un lugar especial, porque en este momento la presencia de Dios está acá. Y está en todo lugar donde estemos. Eso es a veces otra de las cosas que nosotros perdemos un poquito de foco. Por eso lo decían, no busquen la presencia de Dios, practíquenla. Esa meditación, donde vos te sientes y tomes un tiempo, pero Raquel este año empezó las clases, obviamente, entonces como docente tienen que presentar algún tipo de proyecto que vayan a trabajar, que integren diferentes áreas. Y se le ocurrió usar el Principito. Y el Principito no es bíblico, pero en algunas cosas pegan el palo. Entonces, una de las cosas era decir, había un hombre que vendía unas pastillas para que no fueran a buscar agua a la fuente. Entonces, ¿qué? ¿Y para qué sirve eso? Era la pregunta, ¿no?, del Principito. Porque si vos tomás esta pastilla, te va a sacar la sed y vas a ganar tanto tiempo que perdiste en ir y volver a la fuente. Uy, está buena, dice. ¿Te gustaría? Sí. ¿Y qué harías con ese tiempo? Iría a la fuente a tomar agua. Iría a la fuente a tomar agua. Entonces, a veces, el no meditar. Listo, le mandamos el audio de WhatsApp y como nosotros aceleramos, pensamos que Dios también y nos entiende igual. Y no es así. Y sentarte, meditar, a veces es el hecho de decir, le confesé al Señor, le pedí. Y supongamos que tuvimos una oración de esas geniales que se dan una vez cada tanto tiempo y estaban todas estas cosas, pero me olvidé de meditar.
Meditar es rumiar, masticar, digerir. Porque vos le hablaste a Dios y decimos que en la oración Dios te habla, pero ¿cómo te va a hablar si vos no te sentás a escuchar? Y muchas veces no le llegas a guarda silencio. No cuesta. Porque en el silencio, a veces, es más ensordecedor que las palabras. Y en ese silencio, uno tiene que lidiar con sus pensamientos y es donde Dios empieza a trabajar, también en tus emociones, también en tus pensamientos. Y son los momentos donde a veces Dios te da la clave y la llave y te está dando la respuesta y te la estás perdiendo por no meditar, por no sentarte, llega así 10 minutos, no, por no sentarte el tiempo que sea necesario. Y a veces una oración puede ser una meditación. Y cuando yo medito con la palabra de Dios. Para no andar divagando, porque después puedo meditar, qué sé yo, yendo crónica, pero no. Y no hablo del libro, de las crónicas, no, hablo de un diario. O sea, puedo estar meditando en primera de Facebook, o tal vez en la carta de Instagram. Y no era por ahí. Ahora, cuando yo me siento, entonces, a veces lo tomamos como que es un ejercicio místico y pensamos en esos monjes, sí, o en el sentido cristiano, esos monjes de clausura que se apartaban del mundo y se encerraban y nadie habla de darse con un látigo en la espalda, de arrodillarse en piedrita, ni de decir, no, es el hecho de decir, a veces es sentarte. Yo lo conté muchas veces, cosas bastante personales que lo doy a título de ilustración, pero es el hecho de decir, esto lo aprendí, y no quiere decir que siempre lo practico, a veces lo aprendí, lo hice, y después me fui olvidando por diferentes motivos, entonces tengo que volver cada tanto a decir, ¿de dónde venís? ¿Hacia dónde vas? ¿Y cómo estás llevándolo adelante eso? Entonces, lo aprendí, no porque alguien vino y me lo enseñó, sino solo, porque era consecuencia de una búsqueda real de algo, y el hecho de decir, muchas veces esas meditaciones, sí, después terminaba, a veces en las meditaciones mías, terminabas congeniando pianos con rabanitos, y yo me daba cuenta que ahí no estaba Dios, pero era el hecho de decir, Elías estaba en la cueva, en un estado depresivo, y aún así Dios quería decirle algo, lo buscaba, y dice, en el viento que partía las peñas no estaba, en esto, ¿no? Pero en el silbo apacible vino la voz de Dios. Muchas veces esa meditación es un silbo apacible y la palabra es lo que te puede empezar a guiar. Es decir, no usar la Biblia como, siempre me gusta decir, el horóscopo bíblico ahí, haciendo bibliomancia, a ver qué Dios tiene preparado. Sino el hecho de decir, yo estoy orando algo y por ahí me siento y ni siquiera tengo que estar con los ojos cerrados, puedo estar mirando y decir, mirá, Señor, qué bueno. Y ahí empezar a meditar. No está mal. Y es digerir, a veces es recordar alguna palabra que Dios nos dio en algún momento. Entonces, la oración tiene que contener estas cosas. Si la oración no contiene estas cosas, simplemente estuve perdiendo el tiempo tratando de forzar a que se cumpla algún deseo que tengo, algún esos locos caprichos que se nos ocurren. O sea, yo siempre lo digo, yo leí que si tuviera fe como un grano de mostaza le dirías a esa montaña que se tiene del mar y se va a ir, o a ese sicómoro que se moviera. Y yo leí eso y entonces en mi inocencia de 7 años, a todos los arbolitos que iban, desde Ugarte hasta Juan Bautista Alberdi,
por lo que ahora es la colectora de Panamericana, ¿sabes? Y yo decía, no tengo fe. Yo llegaba a casa deprimido, no le decía nada a nadie, era todo cosa mía. No tengo fe. ¿Cómo será esta cosa loca? Cristianos que viven toda su vida así, como yo a los 7 años, por haber leído algo totalmente fuera de contexto. Eso es lo triste. Y eso no era orar. Era simplemente, desafiar la lógica y desafiar la voluntad de Dios estúpidamente, pero eso es aceptable a una determinada edad y en un contexto, y otra cosa es que haya cristianos que van. Entonces, la oración no va por ahí. Vamos a simplificar. ¿Qué dice? Yo solo sé que orar funciona siempre. El otro día alguien lo publicó y dije, esto lo voy a agarrar porque me gustó. Y orar funciona siempre. No es pedir. Orar funciona siempre. Cuando descubrís que es una herramienta que pone en funcionamiento toda una maquinaria tremenda a nivel espiritual y en tu relación con Dios, vas a ver que la oración funciona siempre. Y va a dejar de ser la excusa, como dije al principio, si el cristiano te dice, bueno, vamos a orar, así, no. Bueno, vamos a orar. Entonces, y pongámonos, fijémonos, digamos, no metas en sí al estilo Gedeón. Bueno, yo voy a ir a pelear si yo saco el leyón y está mojado, mañana a la mañana, después al otro día, lo voy a volver a sacar, pero si está seco, entonces... No, cuando hablo de metas en oraciones, he hecho así, cosas que no condicionales, sino el hecho de decir, pongámonos una meta de decir, vamos a orar con este sentido, en este sentido. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de este año de la iglesia? Iglesia en la familia. Y esta parte, familia en la iglesia, digamos, suena más fácil. Pero iglesia en la familia, porque ahí me puedo poner una corbata, pero van a decir, chanta, ¿qué estás haciendo? ¿A quién vas a engañar? Ahora, familia en la iglesia va a pasar si hay iglesia en la familia. Y una de las maneras de que haya iglesia en la familia es tener momentos de oración. Oración que ahí sí podemos meditar, ahí sí podemos dar gracias. Hay miles de cosas sencillas de todos los días que hacen que la oración sea el recurso. Y con muy pocas, digamos, muy pocos recursos teológicos. Y a veces bastante desconocimiento bíblico, pero yo tenía unos abuelos que tenían, no sé, hay que orar a la mañana y se ponían a orar y no los vayas a molestar porque así dejaban la presencia de Dios y te tiraban 5 demonios. No los molestes, están orando. Y después a la noche también, o sea, no es que estaban, no, oraban, se ponían a orar, se arrollaban, leían algo en la Biblia y oraban. Estamos pasando un problema como familia. Bueno, entonces nos agarraron a mi hermana y a mí, ¡pum! Horas extras de oración. Y ahí hablaron, y a mí me da vergüenza orar, de verdad. A tu hermana Noy era muy sincera, porque ella oraba, entonces se ponía muy así, entonces empezaba a sacársele los mocos. Y entonces en medio de la oración decía, ¡te me están cayendo los mocos! Y seguía. Cosas que quedan, digamos, en las anécdotas familiares. Pero yo entendí ahí, decir, ¿pero qué onda con esto de la oración? Y cuando yo puedo decir, bueno, entendí y realmente tuve una conversión, eso formó, y siempre me gustó que en casa hubiera
esto. No tal vez en una manera formal y esto, no tiene que pasar de tener. Era el hecho de decir, es parte de mi vida, es parte de mi ser. Al que le gusta el fútbol siempre, juegue o no, juegue mal o juegue bien, le gusta, respira fútbol. A los que nos gustan otro deporte, nos pasa exactamente lo mismo. Y juguemos, o lo hayamos jugado, no, siempre vamos a estar con eso. Ya lo tenemos incorporado, es algo. ¿Por qué no pasa esto? Yo solo sé que orar funciona siempre. Es la llave que activa un montón de cosas. Y es donde vos vas a conocer de otra manera a tus hijos. No me voy a meter en la vida matrimonial de nadie para eso tan Pero, ¿cuánto tiempo pasan a veces los matrimonios teniendo comunión, orando, usando esa oración? Hay algunos que agradecen por la esposa que Dios le dio y otros la mujer que vos me diste. Hacen la oración de daño. No. Yo solo sé que orar funciona siempre. Tengamos esta imagen para cuando ahora arranquemos las siguientes clases, vayamos viendo y profundizando. Es algo que ya tenemos y que deberíamos practicar más seguido. Entonces, dije que era una cosa, a ver cómo tenemos de tiempo. Andamos bien. Andamos bien, bueno, así después trabajan. Que era una herramienta importante en el ministerio, ¿verdad? En nuestra misión como cristianos. Y cuando digo nuestra misión no es solamente movimientos misioneros, sino ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Como hijos de Dios, en realidad. Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio, o sea, glorificar a Dios en nuestras vidas, para que nuestras vidas testifiquen de que hay un Dios glorioso, que es más complicado y un poquito más jugado que llevar el Evangelio, porque llevar el Evangelio más o menos lo lleva cualquiera. Te doy un tratadito y es la excusa. Hago la gran testigo de Jehová y salimos, nos quedamos y nuestra conciencia tranquila. Pero llevar el Evangelio es un poco más, es ello sin mostrar o tratar de reflejar a ese Dios en nuestras vidas. La única manera es orar, porque después no hay forma de que lo reflejemos. No hay forma. Ahora, en esa misión, la oración es la llave, porque yo puedo conocer todo lo que la Biblia dice y estudiarla y saberla, compartirla, pero no hay una intimidad real con Dios. En algún momento eso va a empezar a hacer ruido y va a hacer agua por algún lado. Se va a caer porque es humano, no está bueno. No hay un sustento real de un montón de cosas. Hoy estaba leyendo una cosa que decía Umberto Eco, que era un escritor y filósofo italiano, que escribió un libro muy bueno, El nombre de la rosa. Pero él escribía que decir, filosofía, o el tema de poder hacer, era el hecho de decir, para él, un filósofo era un campesino que aplicaba después de la observación de algo ese conocimiento para innovar, para hacer algo que pudiera cambiar un resultado por medio de, entonces dice, un campesino que se sentó y vio que si hacía un injerto de tal o cual planta de esta manera, para mí es mucho más filósofo. ¿Por qué? Porque él está entendiendo de que con ese conocimiento puede modificar, que un ñato que se estudió a todos los filósofos y lo repite, porque es lo único que está haciendo es repitiendo algo que ya alguien se encargó de sentarse a pensar y escribir, y él lo repite, no está generando nada nuevo. Muchas veces como cristianos no generamos nada nuevo porque repetimos, porque no nos sentamos con la fuente y autoridad de todo eso. La Biblia es viva y eficaz, más importante que espada de dos filos, siempre y cuando sea Dios el que está realmente atrás de cada vez que la hablo
Y la única manera es eso. La tendencia del hombre era a adorar y orar. Yo les citaba estas cosas, danzas que eran oración, la danza de la lluvia. Entonces, si con cosas así, que nos pueden parecer locas y tan lejos, el hombre ya estaba teniendo esa cosa de decir, ¿por qué nosotros como hijos de Dios nos perdemos de tener una vida mucho más explosiva, mucho más efectiva? ¿Por qué no oramos? Vamos a la última. Bueno, ¿qué dice? Un buen ejercicio práctico. 30 días recibimos. Tienen 30 días, por ejemplo. Es un ejercicio que en serio les dejo para que lo hagan. No va a hacer, no va a haber una evaluación. Ay, Marcelo, ¿cuánto estuviste orando por los musulmanes en el Ramadán? ¿Cómo no oraste? Listo. No, pero ahí vas a ver que vas a poder agradecer a Dios. Vas a ver que vas a interceder, vas a pedir, vas a sentarte a meditar. A veces nosotros tenemos el concepto de que los musulmanes son terroristas y ellos nos ven a nosotros con una túnica blanca, con una cruz roja, un escudo y una espada, como si fuéramos cruzados. O sea, tenemos esos, cuando en realidad es un tiempo que podríamos los cristianos aprovechar, porque es un tiempo de movimiento espiritual bastante complicado. Entonces, a nuestros obreros en esos lugares, cubrirlos. Pero a esta gente es un momento donde, así como se mueven ciertas cosas espirituales no buenas, Dios se está revelando y está haciendo cosas en pueblos musulmanes, como tal vez hasta ese momento no estaba haciendo. Entonces, no nos perdamos la oportunidad de ser parte. Entonces, un buen ejercicio práctico, vos sabías que la oración funciona siempre, bueno, empezar a hacerla funcionar. Acá también funciona. Y también dedicarnos, si uno puede, interiorizarnos en su cultura. Sí. Quizá a través de un diccionario, una enciclopedia, o a través de YouTube o Google, ver cómo direccionar la oración, la intercesión, conociendo un poquito, que sea. Tenemos la guía, cualquier cosa la podemos pasar Sí. al grupo. Sí. Si quiero, Está la guía para orar por día, una serie de cosas. Esto no es, digamos, con mi mamá es digamos, algo oficial. Que yo tomé la imagen así del flyer a propósito. Porque se ha hecho así. Mucho da para que ejercitemos en una de las tantas aristas que tiene la oración. Bueno, terminé de hablar. Pasa.